nivel social, etcétera, etcétera. Sí, hay que hablar de las repercusiones. En el interior de la familia puede ser devastador, desde luego, incluso para las relaciones de los padres entre sí, y después en el ámbito de la escuela. En el ámbito de la escuela, en el ámbito de la calle, en todos los ámbitos. Un niño conflictivo es conflictivo, y si se traslada a la edad adulta, continúa siéndolo. Será muy importante, me imagino, que también el personal docente reciba algún tipo de preparación para poder identificar junto con los padres estos problemas. Todavía existe cierto rechazo por parte de la enseñanza, decir, con un cachete se arregla, cosas de estas que bueno, ya que vienen cachetes de antes. no. No, bueno, ya no existe, ya no, pero bueno, un castigo. Con un castigo no, y el castigo siempre es contraproducente. No, y de todas maneras hay gente que se empieza a mentalizar, pero es a modo muy pequeña parte. De forma personal, no porque vengan formados de las escuelas. Y el otro día en la consulta me comentaban unos padres, dice, fuimos a hablar con el tutor del niño, presentamos el informe y ya se oyó el comentario, ¡hala! Otro de estos. Otro de estos. Pues no vamos a hacer nada, ni vamos a cambiar nada. Y además con esas actitudes, pues poco... Yo creo que hay una labor además muy importante, como te comentaba antes, Antonio, estuvimos en el Congreso Nacional con el profesor Marina, y él quiso hablar con los pediatras, tenía la necesidad de trasladarles la problemática tan importante. El pediatra es atención primaria, es de la gente que ve continuamente a los niños, igual que los profesores, y hay que estar pendiente de ello y hay que formar a la gente. Estamos hablando de una enfermedad. El doctor Enrique Ortega García, que es psiquiatra, que les hace el prólogo del libro, dice que prácticamente no hay día que en su consulta no diagnostique al menos un caso de ese trastorno. Es decir, que estamos hablando de una prevalencia muy importante de trastorno. Se calculan ya de un 5 a un 10% de la población en los últimos estudios. 1 o 2 niños por aula. 1 o 2. Que como digo yo, hay veces que se juntan varios... si se juntan 4 o 5 en un aula ya es la clase malísima. En un aula, pues tienes un aula catastrófica. Y luego tenemos, o hasta lo hemos tenido, al menos una dificultad, no nosotros, tienen los especialistas, y es que diagnosticar este trastorno, TDA, ¿no? Es como se... TDAH, que es como se denomina, es complicado porque no hay... pruebas de laboratorio como en otras enfermedades, no vale un análisis de sangre, vale una prueba, ahora empieza a tratarse el diagnóstico por la imagen para esto, pero claro, es un diagnóstico fundamentalmente clínico. El diagnóstico es clínico, se basa en la historia clínica, tiene que haber síntomas antes de los 7 años y hay una serie de síntomas, hay una serie de escalas que se utilizan para valorar, pero fundamentalmente es ver lo que te cuentan los padres, lo que te cuentan en el colegio y ver que exista un deterioro en ambos sitios, pues en casa y en el cole. Un niño que se mueve y que no pasa más, que es intranquilo, pues no es un niño con un TDAH, está claro. O sea, el diagnóstico es clínico, pero está basado pues en una serie de información y luego se utilizan una serie de escalas y valoraciones pues para ver efectivamente para unos criterios. TDAH, es como se escribe, trastorno, por repetir, de atención e hiperactividad. Digo, para que sepan los espectadores siempre de qué estamos hablando. Qué pena, ¿no?, que haya personas que digan, los pensarán algunos espectadores, esto es una tontería, esto lo ha habido toda la vida, anda, que ahora también lo que dicen los médicos, los niños rebeldes, pues se ha arreglado siempre con educación, con mano dura o con mano blanda, a veces así pasa lo que pasa, pero realmente el no reparar en que estamos hablando de un trastorno que tiene tratamiento es, aparte de una ignorancia supina, algo muy responsable. Bueno, nosotros hemos resuelto nuestro problema, queremos que mucha más gente lo resuelva, ya cada uno si lo quiere resolver o no, pero hay que tomar buena nota. No garantizamos un buen futuro a nuestros hijos si no hacemos las cosas correctamente. Claro, creo que los neuropediatras son los que están ahora mismo en punta de todo esto y son los que hay que informarse, y hay que hacer caso a la gente que sabe bastante más que nosotros. ¿Hay buenos especialistas en España? Hay buenos especialistas en España. Buenos, no muchos.
No muchos, pero los hay. Y se está trabajando Digo, bien no porque... muchos que no sean buenos, sino que no hay muchos especialistas. No hay muchos No, especialistas. pero empieza a verlos y la gente Pero los está... que hay son muy buenos. Sí, y además es gente que Gente joven con muchas que ganas de con trabajar. ganas de trabajar, porque es lo que hablamos, no solamente estamos hablando de resultados escolares, aunque fíjate, se habla que el 40% del fracaso escolar, que hoy en día hasta el ministro de Educación ha dicho que es una prioridad para este gobierno. Hasta el 40% está asociado a esto. Está asociado a TDAH. TDAHs y trastornos del aprendizaje no diagnosticados a tiempo. Sí, además me imagino que se pueden confundir a veces, ¿no? Con dislexia, Sí. en una primera fase puede ser Se dislexia. pueden confundir y en ocasiones van asociados porque hay mucha comorbilidad en este trastorno. Entonces, ¿cuál es el secreto? Diagnóstico precoz e inicio de un tratamiento precoz y evitar todo lo que va a venir detrás. Bueno, ¿qué pasa si a un niño no se le trata adecuadamente? ¿De qué adulto vamos a estar hablando el día de mañana? Pues mira... Esa es la pregunta del millón. Depende del entorno donde ese niño se forme. Si tiene un entorno hostil, será un niño hostil. Si tiene un entorno amigable, cariñoso, con buen trato, no descalificando, porque en una sociedad tan competitiva, el no dar la talla depende de dónde te sitúes. Si tú estás en una familia, pues en una buena familia, que todos son médicos o todos son abogados, tal, oye, pues el niño no ha terminado la carrera, pues tal, bueno, pues que es un desprecio a muchos niños que valen para otras muchas cosas o que se pueden tratar. O sea, es que es terrible la mente de cada persona dónde puede llegar o dónde puede llevarlos. Lo que está claro es que hasta un 50% de los niños van a seguir con síntomas en edad adulta y un 20% de esos niños con sintomatología grave. Tú que en el libro has visto las cifras, estamos hablando de toxicomanías, de embarazos en adolescentes, de fracaso, bueno, y tráfico, accidente de tráfico es una cosa tremenda, claro. Escolar, accidentes de tráfico. Sí, no, la responsabilidad de la sociedad, ¿no? Es que de la familia, del entorno educativo, de la sociedad en su conjunto. Sí, que mucha gente se cree que solo nos quedamos en el escolar, porque pero estamos hablando, doctora Ordóñez, de una carencia de neurotransmisores. Está demostrado, esta es una enfermedad que se conoce desde hace más de 100 años. No es nada nuevo, ni nos lo hemos inventado. Y su tratamiento se utiliza desde hace más de 50 años. ¿El mismo tratamiento? El mismo tratamiento, que sigue siendo de elección. Es un fármaco que se llama metilfenidato y sigue siendo el fármaco de primera elección en el tratamiento desde hace más de 50 años. Entonces... Y digamos la farmacopea no ha avanzado. Sí, hay fármacos nuevos. Hay fármacos nuevos, se han conseguido presentaciones de ese fármaco que son más cómodas de tomar, porque inicialmente tenían que ir tomándose pastillitas a lo largo del día y bueno, a veces resultaba incómodo en el colegio, incluso les podía dar vergüenza. Y ahora pues hay otra serie de presentaciones más cómodas que están yendo muy bien. Hay otros fármacos alternativos para gente que no tolera bien la medicación por el caso que sea, pero es una enfermedad, estábamos hablando de la antigüedad, conocida y más que conocida. ¿Y cómo se llamaba entonces? ¿Tenía nombre? No, el mismo. No, empezó llamándose trastorno hipercinético. Hay varias definiciones. Pero el manifiesto fue del año 2002 con Berkeley y demás, o sea que... Pero inicialmente se le empezaban a dar otras definiciones y otros términos. ¿Efectos secundarios de este fármaco? Pues como los de cualquier otro fármaco que tengamos que usar en pediatría, como cualquier antibiótico. La gente le tiene un poquito de miedo a la medicación. De hecho, hay muchos padres, que es un problema que usted